Alejandro Ferrer era el tipo de hombre que había convertido el fracaso en una palabra sin significado. A sus 48 años, se había consolidado como uno de los empresarios más influyentes y poderosos de América Latina. Dueño de un imperio diversificado en sectores como tecnología, bienes raíces y moda, Alejandro vivía rodeado de lujos, mansiones en varias ciudades, autos deportivos de ediciones limitadas, yates y jets privados. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero su vida estaba dominada por una única obsesión, el éxito. No había lugar para las emociones, las relaciones humanas o la compasión. Sus empleados lo conocían como un jefe implacable, y sus competidores lo temían por su habilidad para detectar y explotar cualquier debilidad. Para Alejandro, el mundo estaba dividido en dos tipos de personas, los ganadores y los perdedores. Una tarde de domingo, tras cerrar un trato multimillonario que le permitiría expandir su influencia en Europa, Alejandro decidió tomar un respiro y salir a manejar su deportivo más preciado, un Bugatti Veyron de color negro mate, único en su clase. Para él, la velocidad era una forma de liberarse del peso constante de las decisiones y responsabilidades. El sonido del motor y el asfalto bajo sus ruedas le daban una sensación de control absoluto. Pero en aquella tarde lluviosa, mientras aceleraba por una carretera costera conocida por sus curvas cerradas y su paisaje espectacular, algo salió mal. La lluvia hizo el pavimento resbaladizo, y Alejandro perdió el control del vehículo en una curva particularmente peligrosa. El Bugatti derrapó, chocó contra el guardarraíl y se salió de la carretera, cayendo por un barranco. El accidente fue brutal. Alejandro quedó atrapado entre los restos del auto, inconsciente y gravemente herido. Durante horas, nadie pasó por esa parte remota de la carretera. La vida del magnate pendía de un hilo, hasta que un grupo de niños mendigos, que vivían en las calles cercanas, lo encontró. Los niños eran un grupo heterogéneo, unidos no por lazos de sangre sino por la necesidad y la adversidad. Habían formado una especie de familia improvisada, liderados por Juana, una niña de 12 años con una sabiduría que desmentía su edad. Cada uno de ellos tenía su historia de abandono y desarraigo, pero juntos habían encontrado una forma de sobrevivir en las calles de la gran ciudad. Ese día, como tantas otras veces, se aventuraron a la carretera para buscar algo de valor entre la basura que los turistas dejaban a su paso. Fue entonces cuando vieron los restos del Bugatti al fondo del barranco. Al principio, los niños pensaron que solo encontrarían chatarra para vender, pero cuando se acercaron al vehículo destrozado, se dieron cuenta de que había un hombre adentro, desangrándose lentamente. Juana no lo dudó ni un segundo. A pesar del miedo y la falta de experiencia, los niños comenzaron a trabajar juntos para sacar a Alejandro de los restos del auto. Fue una tarea titánica, cortaron cinturones de seguridad con pedazos de metal, usaron sus pequeños cuerpos para mover las partes más livianas del vehículo y, con una cuerda improvisada, lograron arrastrarlo hasta un lugar seguro. Aún así, Alejandro estaba inconsciente, con múltiples fracturas y lesiones internas. Los niños sabían que no podían llevarlo a un hospital, ya que su presencia como menores de la calle atraería la atención indeseada de las autoridades. Así que lo llevaron a su refugio, un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Durante días, los niños se turnaron para cuidarlo. Usaron sus escasos recursos para comprar medicinas en farmacias de mala reputación y le dieron de comer lo poco que tenían. Alejandro, en su estado febril, deliraba y murmuraba palabras incoherentes. Pero los niños no se dieron por vencidos. Juana, que había aprendido primeros auxilios básicos gracias a una voluntaria de una ONG que había conocido años antes, limpió y vendó sus heridas con increíble paciencia y habilidad. Cuando Alejandro finalmente despertó, le tomó tiempo entender dónde estaba y quiénes lo rodeaban. Sus primeros recuerdos eran borrosos, fragmentos de dolor y voces infantiles. Le costaba aceptar que esos niños, apenas vestidos con harapos y con los rostros marcados por la vida en la calle,
eran sus salvadores. Al principio, Alejandro trató de tomar el control de la situación, exigiendo un teléfono, queriendo contactar a su equipo, su asistente, sus abogados. Pero los niños solo lo miraban con curiosidad y algo de recelo. Juana, con la misma calma que había mostrado desde el principio, le explicó que no tenían teléfono y que estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Alejandro, impotente por primera vez en su vida, tuvo que aceptar su nueva realidad. Los días pasaron y, aunque físicamente mejoraba, Alejandro se sentía atrapado. No podía dejar de observar a los niños. Cada uno de ellos tenía una historia que contar, pero era Juana quien más lo intrigaba. A medida que su salud mejoraba, Alejandro comenzó a pasar más tiempo hablando con ella, fascinado por su inteligencia y determinación. Juana le contó cómo había terminado en la calle tras la muerte de su madre y la ausencia de un padre que nunca conoció. Le habló de sus sueños, de cómo quería algún día abrir un refugio para niños de la calle, uno donde pudieran sentirse seguros y tener la oportunidad de estudiar, de cambiar sus destinos. Alejandro, quien había crecido con la creencia de que cada uno debía forjar su propio camino sin ayuda, comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. La experiencia lo obligó a confrontar verdades incómodas sobre la desigualdad y la indiferencia de la sociedad hacia los más vulnerables. Su corazón, endurecido por años de competencia y avaricia, empezó a suavizarse. Finalmente, Alejandro se recuperó lo suficiente para regresar a su mundo. Consiguió comunicarse con sus asistentes y fue llevado a un hospital privado donde completó su recuperación. La noticia de su accidente y su rescate por los niños de la calle se mantuvo en secreto. Alejandro, por primera vez, no quiso que la prensa se enterara de su vulnerabilidad. Sin embargo, lo que sí sorprendió a todos fue lo que hizo después de recuperarse completamente. En lugar de regresar de inmediato a sus negocios, Alejandro dedicó meses a buscar a Juana y a los demás niños que lo habían salvado. Descubrió que las autoridades habían desalojado su refugio poco después de su partida, y los niños se habían dispersado por la ciudad, más invisibles que nunca. Alejandro utilizó todos sus recursos para encontrarlos y reunirlos nuevamente. Cuando finalmente lo logró, los llevó a un lugar seguro, proveyéndoles de comida, ropa y atención médica. Pero no se detuvo ahí. Alejandro fundó la Fundación Nueva Esperanza, con Juana como su primera consejera juvenil. Construyó un refugio moderno y bien equipado para niños de la calle, con escuelas, clínicas y programas diseñados no solo para cubrir sus necesidades básicas, sino para darles herramientas reales para cambiar sus vidas. Usó su influencia y su fortuna para crear una red de apoyo que involucraba a empresarios, educadores y psicólogos comprometidos con la causa. La historia de Alejandro Ferrer se transformó en una leyenda, no solo por el imperio que había construido, sino por el cambio radical en su vida tras el accidente. Había pasado de ser un hombre que lo tenía todo y no se preocupaba por nada más que sus propios intereses, a convertirse en un símbolo de esperanza y redención. Alejandro no solo les dio a esos niños una segunda oportunidad, sino que también se dio a sí mismo una nueva razón para vivir. Y así, lo que comenzó como un accidente casi fatal, terminó siendo el inicio de una vida llena de propósito y significado. Alejandro entendió finalmente que el verdadero éxito no se mide por lo que uno posee, sino por el impacto positivo que puede tener en las vidas de los demás. Mientras la Fundación Nueva Esperanza comenzaba a operar, Alejandro se encontró con un conjunto completamente nuevo de desafíos. Si bien tenía la riqueza y los recursos para hacer realidad los sueños de Juana y los demás niños, la transición no fue sencilla. Alejandro estaba acostumbrado a un mundo donde los problemas se resolvían con dinero, contactos y decisiones rápidas, pero la realidad de la vida en la calle y el trabajo social no obedecía las mismas reglas. Al principio, la llegada de Alejandro a la comunidad de ayuda social fue vista con recelo. Muchos activistas y trabajadores sociales lo consideraban un intruso, un millonario más que buscaba limpiar su imagen con una obra de caridad. Además,
Su enfoque directo y muchas veces autoritario chocaba con la sensibilidad de aquellos que habían dedicado sus vidas a los niños de la calle. Alejandro, acostumbrado a liderar con mano firme, tuvo que aprender a escuchar y a colaborar en un terreno donde su estilo habitual no funcionaba. Por otro lado, también hubo resistencias internas entre los propios niños. A pesar de los esfuerzos de Alejandro y de su equipo, algunos de los chicos seguían escapándose, volviendo a las calles, incapaces de adaptarse a una vida con reglas y expectativas. Uno de los casos más difíciles fue el de Diego, un niño de 14 años que había estado en la calle desde los 8. Diego desconfiaba profundamente de Alejandro y de cualquier adulto en general. Había aprendido a sobrevivir solo y ver a los adultos como amenazas, no como salvadores. Alejandro, consciente de la importancia de ganarse la confianza de los niños, intentó conectar con Diego a través de su pasión por los autos, ya que el chico tenía un talento natural para la mecánica. Alejandro organizó un pequeño taller en el refugio, con herramientas básicas, esperando que Diego encontrara allí un espacio para expresar su talento. Pero Diego no lo hacía por interés o por agradecimiento. Para él, Alejandro era solo otro adulto que en algún momento lo defraudaría. Pasaron meses antes de que Diego aceptara quedarse en el refugio y trabajar en el taller. Mientras Alejandro se involucraba más en la vida de los niños, su ausencia empezó a notarse en sus negocios. Sus ejecutivos y socios se inquietaban al ver cómo el antes inquebrantable líder comenzaba a delegar decisiones y a mostrarse menos enfocado en las ganancias. Algunos socios lo presionaron para que volviera a la oficina y retomara el control, advirtiéndole sobre la posibilidad de pérdidas significativas si continuaba desatendiendo sus empresas. La presión fue aumentando, y Alejandro comenzó a sentir el peso de su doble vida. Era un hombre de negocios con un imperio que proteger, pero también alguien que había descubierto un propósito más allá de los márgenes de ganancia. En un momento de introspección, Alejandro decidió realizar un cambio drástico. Convocó a una reunión con su equipo directivo y les comunicó que, aunque no iba a abandonar sus empresas, sí iba a reestructurarlas para que fueran más sostenibles y responsables socialmente. Creó un nuevo brazo de inversión enfocado en proyectos de impacto social y ambiental, destinando un porcentaje significativo de las ganancias a la Fundación Nueva Esperanza y a otras causas benéficas. Este cambio no fue bien recibido por todos. Algunos directivos vieron las decisiones de Alejandro como un desvío de la misión principal de la empresa, ganar dinero. Hubo intentos de sabotaje y hasta rumores de un golpe interno para removerlo del liderazgo. Pero Alejandro, apoyado por un grupo leal de ejecutivos que compartían su visión, se mantuvo firme. Compró las participaciones de los socios disidentes y consolidó su control sobre el grupo, asegurándose de que su legado empresarial también reflejara los valores que había adoptado tras su accidente. El impacto de la Fundación Nueva Esperanza empezó a resonar más allá de sus muros. Lo que Alejandro no había anticipado era cómo su propia historia de redención inspiraría a otros empresarios y figuras públicas. Empezaron a llegar donaciones y propuestas de colaboración de lugares inesperados, desde viejos competidores hasta celebridades internacionales que querían asociarse con su causa. En un evento benéfico organizado por la Fundación, Alejandro hizo una presentación emotiva sobre su viaje personal desde el accidente hasta su compromiso con los niños. Allí, compartió anécdotas de Juana, Diego y otros niños, destacando no solo sus sufrimientos, sino sus increíbles capacidades y sueños. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Juana subió al escenario y tomó el micrófono para agradecer a Alejandro por darle una oportunidad que nunca pensó que tendría. Pero lo que dejó sin palabras al público fue cuando Alejandro, con voz firme, reconoció que él no había salvado a Juana, sino que había sido ella quien lo había salvado a él. El discurso se hizo viral, tocando corazones en todo el mundo. Alejandro recibió miles de cartas, correos electrónicos y mensajes de personas que querían hacer algo para ayudar. Inspirados por su historia, comenzaron a surgir iniciativas similares en otras ciudades,
replicando el modelo de la Fundación Nueva Esperanza. Alejandro, sin proponérselo, se había convertido en un líder de un movimiento que buscaba darle voz y oportunidades a los niños más desprotegidos. A pesar del éxito creciente de la fundación y la transformación de sus negocios, Alejandro aún enfrentaba desafíos personales profundos. Su vida personal había sido siempre un desastre. Estaba divorciado, y sus 2 hijos adultos, a quienes había visto muy poco durante su crecimiento, vivían en Europa y apenas mantenían contacto con él. En su búsqueda del éxito, había sacrificado las relaciones más importantes, y ahora, con una nueva perspectiva de vida, sentía el vacío de esas ausencias. Alejandro decidió enfrentar este nuevo reto con la misma determinación con la que había abordado sus negocios. Viajó a Europa para intentar reconectar con sus hijos, a quienes no había visto desde que eran adolescentes. Los encuentros fueron tensos al principio. Sus hijos, aunque adultos, aún resentían la falta de su padre en momentos clave de sus vidas. Pero Alejandro, por primera vez, se mostró vulnerable ante ellos. Les habló del accidente, de los niños que lo salvaron y de cómo esa experiencia había cambiado todo para él. No fue una reconciliación inmediata, pero sembró la semilla de una nueva relación. En su regreso, Alejandro se enfocó en aprender a equilibrar su vida profesional, su compromiso social y su vida personal. Participó en retiros de meditación y buscó terapia, algo que jamás había considerado en su vida anterior. A través de estos procesos, Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de sus logros, aún tenía que perdonarse a sí mismo por los errores del pasado. Con los años, la Fundación Nueva Esperanza se expandió más allá de las fronteras del país, con programas y refugios en diversas partes de América Latina. Juana, que ahora era una joven adulta, se había convertido en una líder prominente dentro de la fundación, y comenzaba a estudiar Derecho con el sueño de convertirse en abogada y defensora de los derechos de los niños. Diego, por su parte, había transformado el pequeño taller de la fundación en una escuela de mecánica y tecnología, donde otros niños aprendían un oficio que les brindaba una salida digna de las calles. Alejandro, cada vez más en paz con su vida, decidió ceder más responsabilidades dentro de su empresa y la fundación a personas de confianza, entre ellos, antiguos ejecutivos y algunos de los niños que él había ayudado a rescatar. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza y cambio positivo, pero él siempre insistía en que el verdadero motor de todo había sido la valentía de unos niños que, a pesar de todo, decidieron ayudar a un extraño en su momento de mayor necesidad. Antes de retirarse, Alejandro organizó un último gran evento, no para celebrar su éxito, sino para honrar a todos aquellos que habían contribuido al cambio. Invitó a empresarios, trabajadores sociales, ex niños de la calle que ahora eran adultos exitosos, y líderes de distintas comunidades. La noche culminó con Alejandro entregando las riendas de la fundación a Juana, quien, con lágrimas en los ojos, prometió continuar con su legado y expandir aún más la misión de ayudar a los niños olvidados por la sociedad. Alejandro Ferrer vivió sus últimos años en relativa calma, rodeado por un círculo de personas que admiraban no solo su éxito, sino su capacidad de cambiar y de inspirar a otros a hacer lo mismo. En su testamento, dejó claro que su fortuna debía continuar financiando la Fundación Nueva Esperanza, asegurando que su impacto perduraría mucho más allá de su propia vida. Así, lo que comenzó como un accidente y un acto de bondad inesperada, se convirtió en un faro de esperanza para generaciones futuras, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para el renacer. La Fundación Nueva Esperanza continuó creciendo bajo la dirección de Juana, quien, con su experiencia personal y su pasión inquebrantable, se convirtió en una líder inspiradora. A medida que la fundación se expandía a otros países, surgieron nuevos desafíos. En algunas regiones, la corrupción y la burocracia representaron obstáculos significativos para establecer los refugios y programas educativos.
Juana tuvo que enfrentarse a políticos y funcionarios que no siempre compartían su visión o que veían la llegada de la fundación como una amenaza a sus propios intereses. Uno de los conflictos más serios ocurrió en una ciudad del norte, donde la fundación había decidido abrir un nuevo refugio. La zona estaba controlada por una red de tráfico de menores que utilizaba a los niños de la calle para mendicidad forzada y otras actividades ilegales. Los líderes de esta red no estaban dispuestos a perder su mercancía sin luchar, y comenzaron a sabotear los esfuerzos de la fundación, desde vandalizar las instalaciones hasta amenazar a los empleados y voluntarios. Juana, con la determinación que siempre la había caracterizado, se rehusó a ceder. Reforzó la seguridad del refugio y trabajó con la policía y otras ONGs para exponer las actividades de la red de tráfico. Sin embargo, las amenazas se intensificaron y, en un acto de intimidación, la red incendió una de las oficinas de la fundación. Alejandro, al enterarse de lo sucedido, voló personalmente a la ciudad para mostrar su apoyo a Juana y asegurarle que no estaba sola en esta lucha. Alejandro utilizó su influencia para convocar a una conferencia de prensa masiva, donde denunció públicamente la situación y presionó a las autoridades locales para actuar. Gracias a la cobertura mediática y a la intervención directa de Alejandro, se logró desmantelar la red de tráfico y asegurar un entorno más seguro para los niños. Este evento fue un recordatorio doloroso de que el trabajo de la fundación no solo consistía en brindar refugio y educación, sino también en enfrentar las realidades más crudas de la explotación infantil. Mientras la fundación seguía expandiéndose, Alejandro no podía evitar reflexionar sobre los caminos no tomados en su propia vida. En una de sus visitas a uno de los nuevos refugios, Alejandro se encontró con una mujer de mediana edad que trabajaba como voluntaria. Al mirarla, sintió una punzada de reconocimiento. Era Clara, su primera gran amor en la universidad, alguien con quien había perdido contacto cuando eligió seguir su carrera en lugar de su relación. Clara había seguido un camino muy distinto. Después de trabajar durante años en la academia, decidió dedicar su vida a causas sociales. El encuentro fue inicialmente incómodo, cargado de la tensión de los años y las decisiones pasadas. Alejandro, quien se había acostumbrado a tener siempre el control, se encontró con sentimientos de arrepentimiento y nostalgia. Clara, aunque sorprendida, aceptó sentarse a tomar un café con él y hablar sobre sus vidas. Durante esa conversación, ambos compartieron sus trayectorias. Clara le contó sobre su trabajo en programas de alfabetización para adultos y sus experiencias en zonas rurales. Alejandro le habló de su accidente y de cómo los niños lo salvaron, cambiando su perspectiva para siempre. A pesar de las diferencias y el tiempo transcurrido, Alejandro y Clara comenzaron a trabajar juntos en algunos proyectos de la fundación. La relación profesional se fue transformando en una amistad profunda, y eventualmente en algo más. Alejandro se encontró sorprendido por la forma en que Clara entendía sus luchas internas y su deseo de redención. Ella, por su parte, vio en Alejandro a un hombre cambiado, alguien que aún buscaba maneras de compensar los errores del pasado. Mientras Alejandro y Clara exploraban esta nueva etapa de su relación, Juana enfrentaba uno de los mayores desafíos de su vida. La fundación había crecido tanto que, aunque sus logros eran innegables, comenzaban a surgir grietas en la estructura organizativa. Algunos de los empleados y voluntarios, atraídos por el creciente prestigio y la fama de la fundación, no siempre compartían la misma dedicación altruista. Había quejas sobre el mal manejo de fondos y tensiones entre el personal más antiguo, que venía desde los tiempos de los primeros refugios, y los nuevos profesionales contratados para la expansión internacional. Juana, ahora en sus 20 años y todavía aprendiendo a navegar en el complejo mundo de la gestión organizativa, se encontraba abrumada. Alejandro, aunque seguía participando activamente, confiaba en Juana y en su equipo, pero los problemas comenzaron a multiplicarse. Juana sentía la presión de tener que demostrar que podía manejar la fundación sin depender siempre de Alejandro,
quien se había convertido en su mentor y figura paterna. Uno de los momentos más críticos llegó cuando un donante clave, un multimillonario con una reputación dudosa, ofreció una gran suma de dinero con la condición de que su nombre apareciera en todos los materiales de la fundación. Juana, sintiendo que aceptar ese dinero comprometería los valores de la fundación, se opuso firmemente. Sin embargo, algunos miembros del Consejo Administrativo, atraídos por la posibilidad de ampliar aún más el alcance de la fundación, presionaron para aceptar la donación. Alejandro, en un gesto que sorprendió a muchos, decidió respaldar la decisión de Juana. En una reunión crucial, expresó que la integridad y la misión de la fundación no debían ser comprometidas por la necesidad de recursos financieros. Argumentó que la fundación había llegado hasta donde estaba gracias a su compromiso con los principios correctos, y que perder eso significaría perder todo lo que habían construido. La decisión fue riesgosa, ya que implicaba rechazar millones de dólares que podrían haber financiado varios nuevos refugios. Pero, para Juana y Alejandro, era una cuestión de principios. Eventualmente, la fundación logró captar fondos de otras fuentes más alineadas con sus valores, y la situación se estabilizó, fortaleciendo aún más la confianza de Juana en sus propias capacidades de liderazgo. Mientras la fundación se consolidaba bajo la dirección de Juana, Alejandro enfrentó un nuevo reto personal. Durante un chequeo médico de rutina, los doctores encontraron una anomalía en su corazón. Tras varias pruebas, le diagnosticaron una condición cardíaca que requería cirugía inmediata. La noticia llegó como un golpe inesperado para Alejandro, quien, a pesar de su edad, siempre se había sentido invencible. Clara, quien había estado a su lado durante el diagnóstico, le ofreció su apoyo incondicional. Alejandro se encontró nuevamente ante la vulnerabilidad de su propia humanidad, recordando su accidente años atrás y cómo había sido salvado por los niños. Esta vez, sin embargo, no era su cuerpo atrapado en un auto, sino su propio corazón el que estaba en juego. La cirugía fue compleja y hubo complicaciones. Durante días, Alejandro estuvo en la unidad de cuidados intensivos, y la incertidumbre reinaba entre su círculo cercano. Juana, Diego y otros niños que habían crecido bajo su tutela, pasaron largas horas en la sala de espera, junto a Clara y los pocos amigos cercanos que Alejandro había dejado entrar en su vida. Finalmente, Alejandro salió de la cirugía, pero el proceso de recuperación fue largo y difícil. Durante este tiempo, Clara fue una presencia constante, y la fundación continuó operando gracias a la fuerza de Juana y del equipo que Alejandro había construido. Para Alejandro, el periodo de recuperación fue una oportunidad para reflexionar sobre su vida, sus logros y los lazos que había formado a lo largo del camino. Después de recuperarse, Alejandro tomó una decisión que muchos no esperaban. Comenzó a delegar aún más responsabilidades, no solo en la fundación, sino también en sus empresas. Decidió que era hora de dar un paso atrás y disfrutar de los frutos de su labor, no en términos de riqueza material, sino en el impacto positivo que había logrado. Alejandro y Clara se mudaron a una casa modesta cerca de uno de los refugios, donde Alejandro pasaba sus días ayudando como voluntario y disfrutando de una vida más sencilla. Alejandro comenzó a escribir sus memorias, no para vanagloriarse de sus éxitos, sino para contar su historia como una lección sobre el valor de la humildad, el cambio y la capacidad de redención. Quería que su legado no solo fueran edificios y fondos de inversión, sino también una historia que pudiera inspirar a otros a creer en el cambio, en la oportunidad de hacer las cosas bien, sin importar los errores del pasado. Al final de su vida, Alejandro Ferrer no fue recordado solo como un millonario que cambió el curso de su imperio, sino como un hombre que, gracias a la bondad inesperada de unos niños de la calle, encontró un propósito mayor que cualquier fortuna. Dejó tras de sí una red de refugios, escuelas y programas de apoyo que continuaron creciendo mucho después de su partida, liderados por personas que alguna vez habían sido niños sin esperanza, y que ahora se dedicaban a brindársela a otros. La historia de Alejandro, Juana,
Diego y todos los niños que formaron parte de la Fundación Nueva Esperanza, se convirtió en un testimonio vivo de cómo el poder del cambio y la redención puede transformar vidas y, con ellas, el mundo entero. Con Alejandro disfrutando de su retiro, la Fundación Nueva Esperanza continuó su misión bajo el liderazgo de Juana y Diego, quienes ahora eran vistos como pilares fundamentales. Juana, con su experiencia y formación en Derecho, comenzó a expandir la fundación hacia una dimensión legal. No solo se trataba de rescatar niños, sino también de cambiar las leyes que permitían que tantos de ellos quedaran desprotegidos. Empezó a trabajar en una iniciativa para reformar las políticas de protección infantil, colaborando con legisladores, jueces y otros defensores de los derechos humanos. Diego, por otro lado, siguió desarrollando el taller mecánico, transformándolo en una red de centros de capacitación técnica para jóvenes en riesgo. Bajo su dirección, la Fundación también comenzó a explorar la creación de pequeñas empresas sociales donde los jóvenes pudieran trabajar y aprender un oficio, creando una vía sostenible para que los chicos no solo escaparan de la pobreza, sino que pudieran prosperar y ayudar a sus propias comunidades. Pero la transición no fue completamente suave. La nueva generación enfrentaba el desafío de mantenerse fiel a la visión original de Alejandro mientras innovaba y respondía a los problemas contemporáneos. Había presiones para expandirse aún más rápido, pero Juana y Diego entendían la importancia de consolidar y fortalecer lo que ya tenían antes de crecer demasiado. Además, con el aumento de la visibilidad de la Fundación, vinieron nuevas críticas y escrutinios públicos. En una ocasión, la Fundación fue acusada injustamente de mal uso de fondos, y los medios se abalanzaron sobre la historia. A pesar de que las acusaciones se demostraron falsas y surgieron de antiguos rivales en el ámbito de las ONGs, el daño a la reputación ya estaba hecho. Juana, aunque desanimada, usó este evento para reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la organización, asegurándose de que nunca más se vieran en una situación similar. Mientras la Fundación se preparaba para celebrar su 20º aniversario, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Ricardo, su antiguo socio y amigo de la juventud, a quien no había visto en años desde que sus caminos se separaron debido a diferencias irreconciliables en sus visiones empresariales. Ricardo, ahora envejecido y con problemas de salud, le confesó a Alejandro que había pasado años lamentando la forma en que se distanciaron. Ricardo había seguido un camino muy diferente, manteniéndose siempre enfocado en el lucro a toda costa, y había sufrido las consecuencias personales y familiares de esa obsesión. Quería hacer las paces y ver si había alguna manera de trabajar juntos, incluso a esta etapa tardía de sus vidas. Alejandro, con su nuevo enfoque en la vida, aceptó la invitación de Ricardo para reunirse, reconociendo que todos, sin importar cuán lejos se hubieran desviado, merecían una oportunidad de redención. En su reunión, Ricardo se mostró genuinamente conmovido por lo que Alejandro había logrado, especialmente porque él mismo había intentado compensar sus propios errores a través de pequeñas iniciativas filantrópicas que no habían tenido el mismo impacto. Ricardo confesó que siempre había admirado a Alejandro, incluso en sus diferencias, y le pidió ayuda para orientar sus propios proyectos benéficos. Alejandro vio en Ricardo no solo a un antiguo amigo, sino a un hombre que buscaba, quizás por primera vez en su vida, algo más que éxito financiero. Decidieron colaborar, y Alejandro le presentó a Ricardo a Juana y Diego, integrándolo en algunas de las iniciativas menos visibles de la Fundación. Aunque Ricardo no pudo experimentar el mismo nivel de impacto que Alejandro, el trabajo conjunto les permitió cerrar un capítulo de su juventud con paz y entendimiento. Mientras la Fundación seguía floreciendo, la estabilidad global comenzó a tambalearse. Una serie de crisis económicas y sociales golpeó a varios de los países donde la Fundación operaba, creando un entorno de incertidumbre y peligro. En algunos lugares, los refugios fueron atacados durante protestas y disturbios sociales. En otros,
La inflación y la devaluación de la moneda hicieron que los fondos destinados a los programas no fueran suficientes para cubrir las necesidades básicas. Juana y Diego se encontraron luchando no solo contra la pobreza infantil, sino también contra fuerzas mucho más grandes que ellos. En uno de los momentos más críticos, cuando parecía que tendrían que cerrar varios refugios por falta de fondos, Alejandro propuso una solución arriesgada: utilizar una parte significativa de su fortuna personal para mantener a flote la fundación durante la crisis. Esta decisión no fue tomada a la ligera, y Alejandro consultó con Clara, Juana y Diego antes de hacer el movimiento. El sacrificio financiero de Alejandro permitió a la fundación superar el periodo más oscuro de la crisis. Además, su gesto inspiró a otros donantes a redoblar sus esfuerzos. A pesar de todo, la experiencia dejó cicatrices y forzó a la organización a reestructurar y encontrar nuevas maneras de ser autosuficiente, incluyendo la implementación de programas de generación de ingresos y una estrategia global de donaciones más diversificada. En medio de estas dificultades, uno de los niños del refugio, Carlos, que había llegado años atrás después de escapar de un hogar abusivo, comenzó a destacar por su talento innato para la oratoria y el liderazgo. Con solo 16 años, Carlos empezó a organizar a sus compañeros, ayudando a los más jóvenes a adaptarse y promoviendo actividades que fortalecían la comunidad dentro de los refugios. Carlos había sido testigo de la violencia y el abandono, pero también del poder transformador de la bondad y la educación. Inspirado por Juana y Diego, y con la guía de Alejandro, Carlos comenzó a compartir su historia en eventos públicos y entrevistas, convirtiéndose en un símbolo vivo de la misión de la Fundación. Su discurso en una conferencia internacional sobre los derechos del niño se volvió viral, y su mensaje, claro y contundente: "No necesitamos ser rescatados, necesitamos oportunidades", resonó en todo el mundo. Carlos no solo se convirtió en una voz poderosa dentro de la Fundación, sino que también empezó a participar en campañas políticas y sociales para promover leyes que protegieran a los niños en situación de calle. Con el tiempo, se convirtió en un líder reconocido, demostrando que la verdadera fortaleza de la Fundación Nueva Esperanza no estaba solo en sus edificios o programas, sino en las personas que, habiendo sido ayudadas, decidían regresar y multiplicar esa ayuda. A medida que Alejandro envejecía, comenzó a preparar un evento que consideraba su última contribución importante. Sin decírselo a nadie, organizó una serie de becas para los jóvenes de los refugios que quisieran seguir estudios superiores o formación técnica, asegurando que el dinero de la fundación y su propia fortuna apoyarían estos sueños por generaciones. Las becas llevaban el nombre de los primeros niños que lo salvaron: Juana, Diego, y los demás que habían formado la primera generación de rescatados. En la inauguración de las becas, Alejandro, ya con una salud frágil, hizo su última aparición pública. Ante una audiencia que incluía a cientos de beneficiarios, trabajadores de la Fundación, y figuras internacionales que habían sido tocadas por su historia, Alejandro dio un breve pero emotivo discurso. Habló del poder de los encuentros inesperados, de la fuerza de la comunidad, y de cómo la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las vidas que se logran tocar y cambiar. Esa noche, rodeado de los que alguna vez fueron niños de la calle y ahora eran adultos con sus propias familias y carreras, Alejandro se despidió. No muchos lo sabían, pero había sido diagnosticado con una condición terminal. Murió unas semanas después, en paz, sabiendo que su legado no solo estaba en los refugios que fundó o en los programas que apoyó, sino en cada vida transformada por la Fundación Nueva Esperanza. Después de la muerte de Alejandro, Clara, Juana, Diego y Carlos se unieron para honrar su memoria con un evento global en el que participaron los más grandes aliados de la Fundación, figuras públicas y niños que, como Carlos, habían encontrado una nueva vida gracias a sus esfuerzos. La Fundación entró en una nueva etapa, con un liderazgo compartido y una misión clara: seguir creciendo, no solo en tamaño, sino en impacto.
Juana continuó liderando las reformas legales y expandiendo la fundación hacia áreas de justicia y representación para niños vulnerables. Diego, con su enfoque técnico y práctico, estableció un programa de mentoría que vinculaba a los jóvenes de los refugios con profesionales de diferentes industrias. Carlos, ahora un joven adulto, se convirtió en una de las voces más prominentes a nivel internacional sobre los derechos del niño, y comenzó a explorar una carrera en política para llevar su mensaje aún más lejos. Cada uno de ellos, y muchos más, continuaron llevando la antorcha que Alejandro había encendido con la ayuda inesperada de unos niños en la calle. La Fundación Nueva Esperanza se mantuvo como un faro de esperanza, adaptándose a los tiempos, pero siempre fiel a su misión original: ofrecer a cada niño una oportunidad de ser quien realmente pueden ser, sin importar de dónde vengan. Con el paso del tiempo, la Fundación Nueva Esperanza se encontró en una encrucijada. Para seguir siendo relevante y maximizar su impacto, debía adaptarse a las nuevas tecnologías. Juana y Diego, reconociendo el potencial de la tecnología para conectar, educar y empoderar a los niños, iniciaron una nueva fase: la digitalización de la educación y el acceso a recursos a través de plataformas en línea. Lanzaron una iniciativa ambiciosa para equipar a los refugios con acceso a Internet de alta velocidad y dispositivos electrónicos, creando aulas virtuales donde los niños podían aprender desde programación hasta diseño gráfico y robótica. La idea era simple pero poderosa: proporcionar a los niños habilidades del siglo XXI que les permitirían no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo cada vez más digitalizado. Carlos, con su carisma y habilidades de comunicación, se convirtió en el rostro de esta campaña, utilizando su influencia para atraer a empresas de tecnología y a filántropos dispuestos a donar recursos. Grandes empresas tecnológicas se unieron a la causa, proporcionando no solo equipos, sino también programas de capacitación y mentoría. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de desafíos. Algunos críticos argumentaron que la tecnología podría crear una brecha aún mayor entre los niños que tenían acceso a estos recursos y aquellos en las áreas más remotas y empobrecidas, donde ni siquiera la electricidad estaba garantizada. Juana y su equipo abordaron estas preocupaciones ampliando la iniciativa a las comunidades rurales, llevando generadores solares y creando programas itinerantes que llevaban la tecnología a las zonas más desfavorecidas. Mientras la fundación se adaptaba a los avances tecnológicos, un nuevo desafío global comenzó a afectar directamente a sus operaciones: la crisis climática. Inundaciones, sequías y desastres naturales comenzaron a desplazar a más niños que nunca, muchos de los cuales llegaron a los refugios de Nueva Esperanza. Las historias de niños que habían perdido a sus familias o habían sido forzados a abandonar sus hogares debido a fenómenos meteorológicos extremos se volvieron cada vez más comunes. Juana, viendo la magnitud del problema, decidió que la fundación debía involucrarse directamente en la lucha contra el cambio climático. Iniciaron proyectos de reforestación y conservación del agua en las áreas cercanas a los refugios, y comenzaron a educar a los niños sobre sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Diego, con su enfoque práctico, ayudó a desarrollar pequeños huertos urbanos y programas de reciclaje dentro de los refugios, enseñando a los niños a cultivar sus propios alimentos y a comprender la importancia de la autosuficiencia y la protección de la naturaleza. Carlos utilizó su plataforma para abogar por políticas climáticas más agresivas, participando en conferencias internacionales y colaborando con jóvenes activistas ambientales de todo el mundo. La fundación también se asoció con otras organizaciones para llevar ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, creando un nuevo departamento dedicado exclusivamente a la respuesta rápida ante desastres naturales. Estos esfuerzos no solo proporcionaron asistencia inmediata, sino que también empoderaron a los niños al enseñarles que, aunque pequeños, sus acciones podían contribuir a un cambio positivo en su entorno y en el mundo. El éxito de la Fundación Nueva Esperanza trajo consigo una carga inesperada:
la atención de actores políticos y económicos interesados en utilizar la fundación para sus propios fines. Juana y Diego se encontraron repetidamente en situaciones donde los intereses externos intentaban influir en las decisiones de la fundación, desde intentos de cooptar su influencia en las comunidades hasta presiones para apoyar candidatos políticos. La situación alcanzó su punto crítico cuando un influyente político local ofreció una sustanciosa donación a cambio de un respaldo público de la fundación. Juana, manteniendo la ética y los principios que Alejandro siempre defendió, rechazó la oferta, pero no sin consecuencias. La fundación enfrentó un boicot encubierto, con contratos de suministros cancelados y dificultades para operar en ciertas áreas. Este momento obligó a la fundación a redefinir sus estrategias y a fortalecer su independencia. Se tomaron decisiones difíciles, como reducir temporalmente algunos programas para asegurar la estabilidad financiera y evitar compromisos que pudieran socavar la misión de la organización. La resiliencia del equipo, forjada a lo largo de años de adversidades, fue puesta a prueba una vez más, y juntos lograron superar la crisis, aunque no sin cicatrices. Carlos, en un discurso lleno de pasión, recordó a todos que la fundación había nacido en la calle, donde los recursos eran escasos pero la determinación era abundante. En lugar de dejarse abatir, usaron esta adversidad para innovar y buscar nuevas alianzas más allá de las fronteras locales, incluyendo colaboraciones con ONGs internacionales y fundaciones privadas que compartían sus valores. A medida que la fundación se adaptaba a los nuevos tiempos, comenzaron a surgir refugios de esperanza en lugares que nunca antes habían alcanzado. Inspirados por la historia y la resiliencia de Nueva Esperanza, otras organizaciones y comunidades locales replicaron el modelo en sus propios países, desde América Latina hasta Asia y África. Estos refugios se convirtieron en centros de aprendizaje, innovación y comunidad, llevando la visión de Alejandro a un nivel verdaderamente global. Juana y Diego comenzaron a trabajar en la creación de una red internacional de refugios, compartiendo recursos, conocimientos y estrategias para enfrentar los desafíos específicos de cada región. Esta red no solo amplió el alcance de la fundación, sino que también creó un movimiento global de personas dedicadas a ofrecer nuevas oportunidades a los niños marginados. Para consolidar estos esfuerzos, la Fundación lanzó una plataforma digital llamada El Ecosistema Esperanza, una red en línea que conectaba a todas las organizaciones bajo un mismo paraguas, permitiendo compartir buenas prácticas, historias de éxito y recursos educativos. Esta plataforma se convirtió en un recurso invaluable, no solo para los refugios, sino también para los niños, quienes podían acceder a educación y mentoría desde cualquier parte del mundo. Con el fin de celebrar el impacto global de la fundación y de amplificar las voces de los niños, Juana y Carlos organizaron la primera Cumbre Mundial de los Niños, un evento anual que reunió a jóvenes de todos los refugios y programas asociados de la red internacional. El objetivo de la cumbre era simple pero profundo: dar a los niños una plataforma para compartir sus historias, sus ideas y sus sueños con el mundo. La cumbre se convirtió rápidamente en un evento de referencia, atrayendo a líderes mundiales, celebridades y defensores de los derechos de la infancia. Pero, sobre todo, fue un lugar donde los niños podían hablar por sí mismos, sin intermediarios, demostrando que eran mucho más que beneficiarios de la caridad, eran líderes, innovadores y agentes de cambio. Durante la primera cumbre, Carlos pronunció un discurso inolvidable. Cuando era niño, no necesitaba que alguien hablara por mí, necesitaba que alguien me escuchara. Hoy, miles de niños alrededor del mundo están hablando. Están pidiendo ser escuchados, no como víctimas, sino como futuros constructores de nuestro mundo. La cumbre no solo elevó la visibilidad de la fundación, sino que también inspiró a otros a replicar la idea en sus propios contextos. Los niños que participaban volvían a sus comunidades con renovada esperanza y la convicción de que sus voces podían hacer una diferencia real. Décadas después del accidente que cambió la vida de Alejandro,
la Fundación Nueva Esperanza había evolucionado más allá de lo que él mismo podría haber imaginado. Sin embargo, su espíritu y su visión continuaron siendo la guía inquebrantable para todos los involucrados. En un emotivo evento conmemorativo, Juana y Diego anunciaron la creación de la iniciativa Alejandro Ferrer, un programa global de becas y mentorías diseñado para empoderar a jóvenes líderes de comunidades desfavorecidas. Este programa, financiado con parte de la fortuna personal de Alejandro, que continuaba creciendo gracias a inversiones inteligentes y sostenibles, estaba destinado a perpetuar el espíritu de innovación y compasión que definía su legado. En el evento, Juana resumió lo que todos sentían: Alejandro siempre creyó en el poder de los encuentros inesperados, y en cómo un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Hoy, seguimos encontrándonos con niños y jóvenes que nos muestran que esa bondad no solo cambia vidas, sino que puede cambiar el mundo. La Fundación Nueva Esperanza siguió avanzando, guiada por las lecciones y valores que Alejandro había sembrado. Cada nuevo proyecto, cada refugio, y cada niño que cruzaba sus puertas, llevaba consigo una parte de esa chispa original, demostrando que el verdadero legado de Alejandro Ferrer no era simplemente el de un millonario que dio su fortuna, sino el de un hombre que comprendió que, al final, el valor de una vida se mide por la cantidad de otras vidas que se logran transformar. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es nuestra motivación para seguir trayéndote relatos fascinantes casi a diario. Mantente al tanto para no perderte el siguiente relato sorprendente. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.